Bien amigos, entonces en esta segunda cápsula informativa de cómo hacer tratamiento a la columna, de cómo ayudar a las vértebras, de cómo tratar esas compresiones, esas hernias discales y pues de hecho hacer ciertos problemas degenerativos que se van formando entre vértebra y vértebra y que van afectando a la inervación, a los nervios y a la corriente nerviosa que parte desde la médula espinal a cada uno de los órganos, los cuales pues de hecho tiene directa conexión. Nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Debemos tener en cuenta que para poder iniciar un tratamiento es necesario también tratar de comprender un poco los beneficios que nosotros vamos a recibir con la aplicación de los pares biomagnéticos, aplicándolos exactamente donde corresponde a nivel de la columna espinal de cada uno de nosotros. Tengan en cuenta que para hacer una terapia bien hecha con imanes hay que tratar de tener unos imanes que al menos tengan 4000 Gauss, ¿sí? Que tengan un gausaje de 4000 en adelante, 5000, 6000, 7000, 8000 grados en gausaje, porque resulta que entre mayor fuerza tenga el imán, entre mayor potencia tenga, ya que vamos a trabajar una estructura bastante delicada, pero a su vez es una estructura bastante sólida, fuerte, como lo es la columna. Entonces necesitamos que haya una gran cantidad de gausaje, de fuerza, de potencia electromagnética para que podamos impactar exactamente al problema. Entonces, antes de empezar nosotros a hacer la aplicación de lo que corresponde a los imanes entre vértebra y vértebra para un tratamiento específico, es necesario que también ustedes conozcan las diferentes cualidades que tiene cada vértebra en relación con la espina, con la médula espinal y en relación con los diferentes órganos por la inervación de nervios que hay, de corrientes nerviosas, y que por ende cuando uno aplica un imán o un par de imanes vamos a generar unos efectos extraordinarios en los problemas de salud que el paciente puede estar padeciendo. Entonces, fíjense ustedes en la siguiente imagen de cómo nosotros podemos hacer el tratamiento y tener los diferentes resultados que se necesitan. Cuando nosotros empezamos a hacer un tratamiento, por ejemplo, a un paciente con problemas de columna, tengan en cuenta ustedes que es importante tener la información clara en lo que corresponde a la parte de la anatomía, de la formación de una vértebra. Si miramos, por ejemplo, nosotros una vértebra como tal, sus cualidades, sus posibilidades que ejerce en la estructura ósea que nos permite vivir erguidos, que poder tener una estructura como un ser humano normal. Entonces hay que tener en cuenta primero que todo que nosotros tenemos pues de hecho una formación de 33 vértebras. Las primeras 7 son las vértebras cervicales, luego de esas 7 tenemos 12 dorsales y estas 12 dorsales nos dan un total de 7 más 12, de 19 vértebras. Luego vienen 5 lumbares para tener un total de 24 vértebras. Y después de estas 24 vértebras encontramos la zona del sacro, la cual está compuesta también de 5 vértebras soldadas. Y estas 5 vértebras soldadas, pues de hecho, nos dan un total de 29 vértebras para culminar en el hueso coxígeo, que es la formación de 4 vértebras soldadas para un total de 33. Aquí podemos entender la famosa o el famoso número 33 de la masonería oculta, donde ellos hablan 33 grados de fuego, pero que bueno, ahora no vamos a ingresar en esa parte, ya que estamos hablando específicamente de biomagnetismo médico. Y cada vértebra, pues de hecho tiene una formación, ¿cierto? Tiene unas cualidades generales. Y tengan ustedes en cuenta que, por ejemplo, cuando le hacemos el estudio de una vértebra, pues ella tiene un esquema y ese esquema pues está compuesto de la siguiente forma. Por ejemplo, cada vértebra es un cuerpo y ese cuerpo pues tiene un agujero, como ustedes lo pueden estar viendo en la imagen. Tenemos también una apófisis transversal, que es la parte que forma la misma vértebra. Tenemos nosotros una apófisis espinosa, tenemos nosotros un pendículo y tenemos nosotros pues de hecho una lámina vertebral y concluimos con una apófisis articular. Todo esto pues realmente es parte de lo que es la composición de una vértebra
y a su vez esa vértebra pues quien cree, pero tiene grandes efectos, esos efectos que nosotros necesitamos, y cuando uno va a aplicar los imanes terapéuticos, pues de hecho va a tener grandes resultados en lo que ya les venía explicando en la primera cápsula, y es que vamos a generar un tratamiento de salud en los problemas del paciente, en lo que él pueda estar sufriendo, específicamente cuando nosotros aplicamos un imán en lo que corresponde a la primera cervical. Tengamos en cuenta que las primeras cervicales tenemos la atlas y tenemos la axis. Entonces la axis sirve como un eje de sostenimiento al atlas, y todo esto forma la estructura de la primera parte de nuestra columna, que se conoce como la estructura cervical. Cuando uno o alguna persona tiene un problema en la primera vértebra cervical, esto atrae las siguientes consecuencias. El paciente puede estar sufriendo una cantidad de situaciones que ignora vengan directamente del problema cervical que está sufriendo. Ahora fíjense ustedes, por ejemplo, que cuando los nervios de la médula espinal que inervan, pues de hecho a ciertos órganos, cuando esto está fallando, pues van a traer ciertos problemas. Pero antes de analizar los problemas, miremos la inervación que hay desde la médula espinal atravesando la primera cervical y llegando a determinados órganos como lo es el cerebro, como lo es el cuero cabelludo, como lo es la glándula pituitaria, como lo son los huesos de la cara, como lo es el sistema nervioso parasimpático, como lo es el oído interno, el oído medio. Entonces, desde la médula se inerva una cantidad de nervios que se conectan con estos órganos, y cuando una vértebra está fallando, pues de hecho vienen a aparecer problemas y síntomas como los siguientes. El paciente puede sufrir muchos dolores de cabeza por estar sufriendo de la primera vértebra cervical. El paciente puede estar sufriendo problemas de insomnio. El paciente puede estar sufriendo problemas de migrañas constantes, migrañas que tienen problemas incluso con observar la luz, ¿cierto? La luz solar, con olores. El paciente puede estar sufriendo algunas consecuencias de epilepsia y vienen desde la primera vértebra cervical. Todo problema que el paciente tenga, ¿cierto?, por el suministro de sangre a la cabeza, la falta de circulación, de oxigenación, se debe a daños o, problemas que están afectando la primera cervical. Todo paciente que tenga algún problema relacionado con ataques y desajustes del sistema nervioso son problemas que están vinculados a la primera vértebra cervical de nuestra columna espinal. Todo paciente que sufre de hipertensión, todo paciente que sufre de resfríos constantes, muchos resfríos constantes, están vinculados a la primera vértebra. Todo paciente que tiene problemas de parálisis desde la niñez, por ejemplo la parálisis infantil, o en niños que la sufren, puede tener un vínculo directo con daños en la primera vértebra y su inervación a los diferentes órganos que ya les nombré al principio de la cápsula. Y de hecho pues no hay una corriente enérgica, una corriente eléctrica que esté funcionando perfectamente entre la médula y los diferentes órganos, entonces empieza a aparecer pues toda esta cantidad de situaciones complejas que pueda estar sufriendo el paciente. Ahora, por ejemplo, el famoso mal de San Vito. Tengamos en cuenta que el mal del San Vito, pues esos movimientos involuntarios que el paciente tiene que pareciese Parkinson, pero no es Parkinson, pues realmente están vinculados a la primera vértebra. Y yo quiero pues que ustedes tengan en cuenta esto es fundamental, es clave que le prestemos mucha atención por nuestro bienestar, por nuestra propia salud. Hay que estar muy atentos a esto. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo hacemos para poder cogerle el tiro a esto? Uno, observen muy bien mi video. Los invito para que participen de los diferentes cursos que nosotros estamos realizando aquí en Colombia, y con los cursos que dictamos, pues ustedes pueden aprender y ampliar mucho más sobre estas técnicas del biomagnetismo médico. Entonces, dejamos hasta aquí esta primera cápsula relacionada con la información que podemos nosotros aplicar en tratamientos a daños de la columna, aplicando pues de hecho los imanes. Entonces, como hablamos de la primera vértebra, entonces lo que nosotros vamos a hacer es que colocamos un imán negativo
en el lado derecho, la primera vértebra, y le aplicamos el imán positivo al otro lado de la vértebra. Vamos a trabajar la primera vértebra de esta forma, ¿sí? Lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a trabajar con el paciente dejándole los imanes, un promedio de 20 minutos, media hora. Incluso lo podemos preguntar bioenergéticamente cuánto tiempo, y vamos a preguntar los niveles de daño que haya con los problemas que ya les expliqué hace un momento, para que de esa forma el paciente se dé cuenta que al aplicar este par biomagnético y a medida que la terapia va avanzando, el paciente tendrá que empezar a tener resultados y cambios en los problemas de salud que está sufriendo. Entonces, aplicamos de esta forma el par biomagnético para el tratamiento de la luxación, de la compresión, de la hernia y del daño que está afectando esa vértebra, el vínculo con la médula, la red nerviosa eléctrica y su conexión con los diferentes órganos que se están afectando. Entonces, espero que esta pequeña cápsula guste para todos ustedes, y nos vemos en una cápsula más donde explicaremos sobre un punto específico para tratar una vértebra a nivel de la zona dorsal, y en la siguiente cápsula pues lo haremos a través de lo que es la ubicación de tratamiento en la zona lumbar. Muy amables.